Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a esta nueva enseñanza, a este nuevo estudio en el que Dios nos permite estar aquí reunidos a cada uno de nosotros en esta nueva parashá, ¿vale? Esta parashá llamada Vayará, ¿vale? Que es una parashá que se conoce obviamente, el nombre de esta parashá se le conoce por este lado, sí, ¿vale? Le conocemos como Ba, Ye, Ra. Listo, ya no, que es Vayará. Vaya, va, ya voy a explicar, pero yo coloco esto en silencio, discúlpenme, por favor. Vale, llamo. Listo, ya está. Que no moleste a nadie en esta enseñanza. Bueno, la parashá hoy se llama Va, esto es una uy, vale, Vaera. ¿Listo? Vaera. Y pues ya sabemos que yo les mandé a ustedes la parashá para que la lean, igual la Haftará, que es con Segunda de Reyes, con el profeta Eliseo. ¿Listo? Y pues esta es la cuarta parashá de la semana, ¿vale? Lo corrido, bueno, más bien la cuarta parashá en lo corrido del año, desde que empezó el año civil. Obviamente ya lo vimos en su debido tiempo respecto a esto. Y esta parashá se le conoce como Vayera, que significa y fue visible. ¿Listo? Así, y fue visible. ¿Listo? Y fue visible. ¿Vale? Fue visible. La pregunta es, ¿quién fue visible a quién o qué? ¿Vale? Porque esto está ahí, la parashá empieza en el capítulo 18, ¿no? Versículo 1. Ahí dice muy claramente, Vayera Eliv Hashem, Velonei Manre, ¿cierto? Y entonces es aquí donde se le aparece el Señor Hashem a Abraham. Entonces fue visible Hashem, ¿cierto? Hashem Abraham. ¿Listo? Abraham. Fue visible. Fue visible. Fue visible. Abraham. Es decir, que fue el Señor que se le mostró a Abraham. Fue el Señor que se dejó ver. ¿Cómo? Pues hombre, no lo sabemos muy bien porque el Señor se manifiesta de muchas maneras y ahorita vamos a ver un asunto bastante interesante, porque cuando dice que se manifestó a Abraham, no es que ella tenía una visión aquí en este caso, no muestra que ella tiene una visión porque hay una interacción muy clara con tres varones. Listo, ahorita vamos a hablar un poco sobre los tres varones. Lo que pudo haber pasado es que el Rúa de Hashem descendió sobre Abraham y algo se tuvo que haber manifestado en ese momento, ¿vale? Y de esa manera fue la manifestación visible para Abraham de parte de Hashem, pero no es que haya visto a Dios. Listo, que ahorita lo vamos a ver muy claramente para poderlo entender. Y en este caso se manifestó Hashem a Abraham ¿para qué? Pues para darle a saber, manifestarle algunos asuntos, ¿vale? Que iban a suceder, asuntos que Dios ya había determinado para con Abraham. Listo, que eso lo vemos ahorita también. Entonces, esta parashá, que tiene por nombre Vaera, se divide en varias partes. ¿Listo? Una es, yo no sé si se los mandé a ustedes, que es la promesa del nacimiento de Isaac, ¿listo? De Isaac. Luego, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Igual si se la leyeron. Tienen que leerlas para allá para que sepan de qué vamos a hablar cada fin de semana, ¿no? Entonces, ahí yo les mandé en el grupo, yo simplemente se las voy a leer, ya en el grupo está, para que ustedes las tengan. La destrucción de Sodoma y Gomorra por la corrupción de esas mismas, ¿listo? Luego, Lot huye de ahí con su familia, ¿vale? Y luego viene el incesto de sus hijas con su padre, que trajo por ende consecuencia como dos descendientes que iban a ser enemigos a futuro de Israel, los cuales eran quienes? Los moabitas y los amonitas. ¿Listo? Luego viene el tema de Abraham y Abimelech. ¿Listo? Y también seguido de esto el nacimiento de Isaac, ¿vale? El descendiente según la promesa para Abraham. Y ya sabemos que Isaac, ¿vale? Isaac se escribiría así en hebreo. Se escribiría así. Yitzhak. ¿Qué significa? Algo así como él o como que me ha hecho reír. Algo así. Él, vamos a colocarlo aquí implícito. Él
me ha hecho reír. ¿Listo? Él me ha hecho reír. Yishak. ¿Qué es lo que traducen? ¿Qué es lo que transliteran como Isaac o Isaac? ¿Vale? Pero es Yishak. ¿Listo? Yishak. Así como está aquí. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿no? Luego viene la expulsión de Agar e Ismael, su hijo, ¿no? De acuerdo a esa interpretación de la promesa, cuando a Sara le entregó su sierva a Abraham y tuvieron un hijo llamado Ismael, ¿vale? Fueron expulsados por una contienda que hubo ahí entre Sara y Agar. ¿Listo? Y después vino el pacto entre Dios, entre Abraham, perdón, y Abimelech. Luego la experiencia de Abraham al Dios pedirle el sacrificio de su hijo, que en este caso era una representación del sacrificio del cordero, ¿vale? Que era, iba a ser Mashiach. Y por último, la descendencia, o la ascendencia más bien, de Rivka, perdón, la ascendencia de Rivka, que era la esposa de Isaac. ¿Listo? Bueno, aquí está, lo muestro en pantalla para que quede ahí grabado en el video, ¿vale? Bueno. Resulta que, bueno, no, sí, voy a necesitar copiar. La palabra, ¿vale? En este caso, y voy a tocar un tema importante porque aquí hay algo que de pronto no se ha entendido muy bien y quiero dejarlo claro en este espacio de aprobación de esta parasha, tocando un poquito de la parasha pasada, ¿vale? Hasta el capítulo 17 para hablar de lo que es el pacto, ¿no? ¿Vale? Y debemos recordar que todo esto sucedió después de que el Señor le da a Abraham la señal de de la circuncisión con base al pacto que había establecido para con Abraham en el capítulo 17, como le acabo de decir. Y es aquí donde vemos algo muy interesante, ¿vale? Y en primer lugar, quiero decirles a ustedes que el pacto, lo que llaman pacto, no es la circuncisión, ¿vale? Infortunadamente, esto lo tomó el pueblo judío de una forma muy arbitraria y directa o deshonesta por haber desconectado a nuestro Mashiach Yehoshua de este pacto. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? Y la pregunta que nos hacemos aquí es, y antes de continuar la parasha del día de hoy, ¿vale? Que es del capítulo 18, pero creo que esto es importante tocarlo. ¿Qué es un pacto? ¿Y en qué consiste ese pacto? Porque creo que no lo alcanzamos a ver y creo que es importante tocarlo para que entendamos de una vez que el pacto no es la ley de Dios, sino ya vamos a ver qué es el pacto, según el Señor. No obstante, por esto, no se quiere decir que la ley del Señor no se tenga que cumplir. Lo dejo muy claramente, porque son dos cosas totalmente distintas. Más bien, cumplimos y obedecemos la ley del Señor, puesto que el pacto en nosotros se ha hecho visible a través de la luz de Mashiach. Y ya lo vamos a ver. Entonces, la palabra resulta que traducen aquí como pacto. Ya vamos a verlo. ¿Listo? La palabra que traducen como pacto es la palabra Brit. ¿Listo? Vamos a colocar aquí pacto, entre comillas. Es la palabra hebrea Brit. Brit. ¿Listo? Que esto es lo que traducen como pacto. ¿Vale? Y entonces lo han traducido como pacto, pero para los asuntos de Dios no es muy correcto usar esa palabra. ¿Vale? Porque un hombre no puede hacer pacto con Dios en primer lugar. Porque un pacto es una alianza entre dos iguales, así como la hizo Abimelech y Abraham. Eran dos humanos, por ende pudieron hacer un pacto. Podemos hacer pacto entre nosotros porque somos iguales, pero jamás podemos proponerle un pacto a Dios porque no somos iguales a Él. Y ya vamos a ver por qué. Porque ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? La pregunta. ¿Qué beneficio le podemos dar a nosotros a Dios? Y ya les voy a decir por qué, o ya lo van a entender por qué les hago esta pregunta a ustedes. ¿Vale? Resulta que la palabra que aparece aquí, que es Brit en este caso, tiene un equivalente en griego para la palabra diatek. Ditek. Esto está la palabra griega, esto es hebreo, y esto es griego. ¿Listo? Lo tengan. Ese es el equivalente en griego. ¿Qué pasa aquí? Es bueno saber el equivalente.
Resulta que Brit, lo que traduce en pacto, ¿cierto? O diateque en griego, es una disposición, arreglo de algún tipo para que sea validado. Esto es lo que se conoce normalmente como el testamento, ¿vale? Es como un testamento. Testamento, juramento o promesa. ¿Listo? Testamento, juramento o promesa. Esto es lo que significa Brit o diateque en griego. Brit, coloquémoslo aquí. Brit, ¿listo? Que es lo que traduce en pacto. La Brit es nada más y nada menos que un testamento, un juramento, una promesa de acuerdo a algo que tú estipulas. Y resulta que un testamento, un juramento, es aquello que establece y que solo puede establecer o proponer una persona que se encuentra en una posición mucho más alta y mayor a otras personas para beneficiarlas, empezando por allí. ¿Listo? Además de que este testamento de la persona viene del puro afecto de su voluntad, sabiendo que a las personas que va a beneficiar, nada le pueden retribuir igual. ¿Por qué? Porque estas disposiciones se cumplen o pueden ser ejecutadas cuando la persona muere. Estoy hablando de un plano terrenal. ¿Listo? Para que me entiendan, un plano terrenal. Entonces, es decir, que un testamento incluye una serie de promesas, juramentos, ¿vale? Las cuales beneficia a la persona o a las personas que el testador quiera incluir a su testamento para poder beneficiar. Y solo el testador tiene la potestad necesaria y suficiente para elegir quién sí y quién no hace parte de sus bienes, de todo lo que él tiene. Y nadie, absolutamente nadie lo puede alterar porque hay que firmarlo, ¿vale? Y esa antigüedad firmaba con sangre, ¿listo? Ahora ya firman en la notaría y tal, pero no se puede romper. A no ser, y el único que tiene el derecho de modificar el testamento es el que lo hizo. ¿Listo? No las otras personas beneficiadas. ¿Vale? Por eso el testamento. O sea, que el notario es lo que tiene que. No, no, es un ejemplo que estoy dando aquí, o sea, el mundo normal. Digamos, voy a dar un ejemplo más cercano. Yo soy una persona muy adinerada, tengo muchos bienes, muchas cosas. Y yo digo, hombre, voy a morir, o bueno, no voy a morir todavía, pero quiero dejar un testamento, una brita, testamento, un juramento, una promesa hecha, de que los bienes que yo tengo, que no tienen nadie más, los voy a beneficiar a ellos y los voy a adoptar como si fueran mis hijos para que hagan parte del testamento, porque tú en el testamento colocas los nombres de las personas a las cuales vas a beneficiar y solo se puede ejecutar o se pueden validar cuando la persona muere, ¿vale? Lo bacano de esto es que vemos que Mashiach vino, y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, Mashiach murió, se cierra el testamento anterior, pero se renueva otra vez porque él volvió a vivir. O sea, no murió porque una vez que uno muere como terrenal, como mortal, ya se cumplió y listo, se quedó ahí, ya la persona no está muerta, ya cada quien mira qué hace con sus cosas que el Señor dejó. Pero en este caso, Mashiach, ¿qué es lo que hizo? Murió, se ejecuta el testamento, ¿vale? Vienen las promesas aquí, que dio a través de los profetas, a través de sus mensajeros, a través de los sumos sacerdotes, etcétera. Pero Mashiach volvió y resucitó para renovar el testamento, porque ya vamos a ver qué quiere decir el testamento, o sea, cuál es la promesa del testamento, cuál es ese juramento del testamento. ¿Mm? Entonces, esto fue lo que hizo el Señor con Abraham, con su descendencia y con la semilla que le prometió a Abraham, la cual era Mashiach. Eso lo vimos la semana pasada. Disculpen un momentico, por favor. Ah, voy a pausar aquí. Bueno, ahora sí vamos a ver.
Entonces, vamos a devolvernos un momentico al capítulo 17, Génesis capítulo 17, ¿vale? Desde el versículo 4, para ver en qué consiste. No, Génesis capítulo 17, versículo 4. ¿Listo? Para ver en qué consistía el testamento, ¿vale? Que tanto venimos hablando acá, el testamento que tanto se menciona. Entonces, mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 17. Dice así. Dice, he aquí yo, Anihine Briti, he aquí yo, ¿cierto? He aquí, perdón, mi testamento, ahí dice Briti, mi testamento, mi promesa, mi juramento para contigo, y serás por Amon Goyim, ¿vale? ¿Qué es lo que le dice a Abraham? Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a mirar esto bien. Versículo 5. Y bueno, y dice, pare multitud, muchedumbre de gentes. Bueno, ahí no dice pare muchedumbre de gente. Ya vamos a ver, ¿listo? Y dice, y no llamará más tu nombre Abraham, sino que será llamado tu nombre Abraham, porque Amon Gojim te doy a ti, o te daré a ti, ¿vale? 17:5. Vamos en el 6. ¿Listo? Pasamos al 6. Y te haré a ti, te haré, sí, eso, fructificar mucho, mucho, dice así. Y te daré a ti por Goyim, por gentil, dice así. Y reyes de ti saldrán, ¿vale? Y el versículo 7 vuelve aquí nuevamente. Y yo estableceré, haré firme mi testamento, vuelve a mencionar testamento, entre mí, entre ti, entre tu simiente y los que vienen después de tus generaciones, dice así, para o por testamento perpetuo o de tiempo escondido, de tiempo no conocido. Entonces viene hablando el versículo 7, que en este caso dice que el testamento va a ser entre Dios, ¿vale? Abraham, Abraham, y Abraham implícitamente entra la descendencia de Abraham en la carne, obviamente, y habla de la semilla. Yo ya les expliqué la parasha pasada, ¿quién es la semilla? La semilla, que muy claramente Pablo dijo que era Mashiach. Listo. Entonces miren que acá hay tres partes. Dios, Abraham, su descendencia y la semilla que es Mashiach. Tres partes en ese testamento, ¿vale? Entonces, desde el versículo 4 vemos que el Señor le llama y dice, este es mi testamento para contigo, punto, ¿cierto? Primero, ¿qué hago para que se ejecute y se cumpla todo esto? Es decir, te cambio el nombre y te colocaré, ya no te llamarás Abraham, que Abraham significa padre enaltecido. Por ahí he escuchado enseñanzas que dicen, no, padre de un pueblo, no. Ahí no dice padre de un pueblo, en absoluto dice padre de un pueblo. Allí es padre enaltecido, padre en lo alto o en las alturas. ¿Qué quiere decir? Que es la cabeza de ese pueblo que él llevaba, o de ese, sí, de ese lugar de sus siervos, de toda la gente. Era la cabeza de la casa, por decirlo así, ¿listo? Pero el Señor, ¿qué hace? Le coloca a Abraham. Voy a colocar aquí la H mayúscula y la M mayúscula, ¿vale? Le expande el nombre, como lo promete en el capítulo 12, ¿cierto? Expande su nombre según la promesa, porque recordemos que en el contexto hebreo, el nombre se colocaba a la persona conforme a las circunstancias o conforme al propósito lo vimos con Noé también, ¿vale? Con Noah como tal. Entonces, Abraham, ¿qué viene haciendo? El Señor lo dice, porque serás Af, Hamón, Goyim. ¿Qué quiere decir esto? Padre de multitud de gentiles. ¿Listo? Af Hamon Goyim. ¿Listo? Le cambia el nombre para que ese nombre entre en el testamento que le está empezando a proponer allí, Abraham. ¿Listo? ¿Qué hace? Le agrega la H de Hamón
y le agrega, no jamón, no, como ya sabes, no, de Amón, Amor. listo, y la M de Goyim, listo, la H y la M de Goyim, les agrega el parecer ahí al final, ¿vale? Entonces, Abraham no significa padre de multitud de gente, sino padre de multitud o de muchos gentiles, ¿listo? Para que se tenga en cuenta eso. Porque lo han querido camuflar el judaísmo y lo han querido camuflar muchos, que no, que para multitud de gentes y que más de un pueblo, no, de gentiles, muy claramente. Y se lo dice en el versículo, de hecho, 5 y dice, y el versículo, vuelve y se lo repite, y el 6 y fructificará a ti mucho, mucho, y te daría a ti por Goyim, por gentil, lo dice muy claramente el versículo 6. Te daría a ti por Goyim. Imagínate, eso muestra muchas cosas muy bonitas que vamos a ver ahorita la reflexión de esta parte, ¿vale? Entonces ya sabemos que Abraham no significa padre de un pueblo, sino padre enaltecido, padre en las alturas, se significa como la cabeza de la familia, ¿vale? Y ya viene el versículo 7 del capítulo 17 que dice que ese testamento iba a ser entre Dios, Abraham y su descendencia, y la semilla quien era Mashiach, ¿vale? Habían tres involucrados, tres partícipes en ese testamento. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Que este testamento no puede ser válido si alguno de estos tres falta, ¿no? O no puede ser efectivo sin ninguno de estos tres. En este caso, y Abraham quedó involucrado allí. Ah, pero es que Abraham ya no está, pero quedó involucrado en el testamento. Y el Señor se hizo cargo de Abraham. Y eso es a cargo porque fue el Señor quien lo prometió. Entonces, porque el hecho de que Abraham estuviera o no, las promesas del Señor no iban a dejar de seguir, las cosas lo que tiene el Señor no iba a dejar de existir porque no esté Abraham, pero quedó la promesa. Y la semana pasada ya vimos cuál era esa promesa también, que era ser parte de la vida eterna, ser adoptados por el Señor para ser parte de la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este testamento se ratifica y seguimos leyendo, ¿vale? ¿Cuál es qué dice el versículo 8? Vamos a ver en qué se basa este testamento. Dice así, versículo 8 del capítulo 17 de Génesis. Y te daré a ti, yo te daré a ti, ¿cierto? Y a tu semilla, o a tu, sí, a tu semilla, y los que vienen después de ti, tu descendencia, la tierra, ¿vale? Para en la tierra en la cual habitas, ¿cierto? Tú, y toda la tierra de Canaán, ¿vale? Y dice así, y eh, para que tomes posesión, y seré para ellos por Elohim, o seré para ellos, o seré a ellos por Elohim, o para Elohim. Listo, ya vamos a ver por Elohim. Versículo 9. Y dijo Elohim a Abraham, y tú, y tú, mi testamento vigilarás, tishmor. Ahí está la palabra, dicen guardar, ¿no? Pero ya sabemos que la palabra shamar en hebreo hace referencia a vigilar, a cuidar, ¿vale? Como hace un celador en las noches. Él no puede dormir, él está despierto, velando por los intereses que tiene esa empresa donde los colocaron para cuidar del conjunto residencial. Son los intereses y nosotros tenemos que velar por ese testamento, ¿vale? Cuidarlo, vigilarlo. Y es lo que está diciendo el Señor aquí a Abraham. Tú, le dice, tú, mi testamento vigilarás. Tú, tu simiente, tú y tus generaciones después. Mira lo que viene ahí. Está hablando entre... Y dice el versículo 10. ¿Vale? Este es mi testamento, ¿cierto? Por el cual, o en respuesta del cual, más bien, esa palabra que aparece ahí como, por el cual, perdón, no, más bien, este es el testamento, el cual vigilarán, ¿vale? Entre mí, Dios, entre ustedes, Abraham y su descendencia, y entre la semilla, la simiente que es Mashiach. Tres. ¿Listo? Y los que vienen después. ¿Y qué dice el versículo 10? ¿No? Ya vamos a verlo allí. Porque ¿cuál es el testamento que está diciendo el Señor?
En pocas palabras, el Señor está diciendo, hey, el testamento consiste en esto, en que yo seré para ellos por Dios y ustedes para mí por pueblo, ¿vale? Yo seré Elohim para ellos, debería ser la traducción mejor. Yo seré Elohim, yo seré Elohim para ellos y ellos por pueblo para mí. Y resulta que ese para, que aparece ahí literalmente se debe traducir como para, implica que él iba a colocar ese deseo en nosotros de invocarlo a él, porque no cualquiera que piense que es del pueblo de Dios. Y eso ya lo hemos visto, ¿vale? Sino los que el Señor ponga el deseo, es decir, llame para invocar su nombre. ¿Listo? En este caso. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Como vimos en el versículo 9, que hay que vigilar el testamento, la promesa, cuidarla, estar pendiente de ella, ¿vale? Todo el tiempo, hablar de ella, en este caso que es la vida eterna, ser parte de un pueblo heredero de lo incorruptible, que eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, el versículo 10 que acabamos de leer ratifica mucho más. Por eso el Señor en Jeremías, vale 31, dice, yo derramaré mi rúa sobre ustedes y circuncidaré toda carne. Y para ellos seré Elohim y ellos para mí por pueblo. ¿Vale? Y Elohim seré para ellos para mí por pueblo. Y el autor de la carta a los hebreos también, en el capítulo creo que es 7, no recuerdo muy bien, vuelve o el 1 creo que es, vuelve y ratifica ese testamento. Y en Apocalipsis también se ve ese testamento nuevamente ratificado, ¿vale? Ellos, o sea, Elohim seré para ellos y ellos a mí por pueblo. Ese es el testamento realmente en el que consiste. Y dice que dijo el Señor en Jeremías, circuncidaré el corazón de ellos. Por eso el versículo 10, ahí mismo, Génesis 17:10, lo ratifica. Pero es que aquí viene el meollo del asunto, porque es que aquí viene el problema por parte de los judíos en cuanto a la interpretación literal, porque como ellos no conocen ni saben el tema respecto a Mashiach, ellos han excluido a Mashiach. Mira lo que dice, Dios, Abraham, la descendencia y Mashiach. Pero ellos han apartado a Mashiach. Y por eso ellos pensaban que ser heredero de la vida eterna era simplemente por ser descendientes exclusivamente de Abraham. Y ya vimos que no es así, que es lo más chistoso. Por eso dice, te pondrá a ti por padre de multitud de gentiles, de gentiles. Y aquí viene la clave. Vamos a traducir el versículo 10, porque ese versículo 10 tiene una mala traducción, ¿vale? ¿Qué dice? Versículo 10 dice así, este es mi testamento o juramento o promesa, el cual vigilarán entre mí, ustedes, ¿cierto? Mira que ya está incluyendo a Abraham y la descendencia, y entre tu semilla, quien es Mashiach. Listo, ahí ya lo está diciendo muy claro. El testamento es válido entre estos tres. Listo, entre estos tres aquí, como tal. Pero ¿qué dice? La Reina Valera dice, será circuncidado todo varón de entre ustedes. Bueno, infortunadamente no dice será circuncidado. Cuando la expresión, la palabra que aparece ahí en hebreo, que es Himolagen Kol Sahar, ¿cierto? Que es ser, dice, mire lo que dice, ser circuncidado para ustedes cualquier varón. Ya cambia la cosa. Porque esa partícula Kol Sahar ya no hace referencia a, como lo traduce ahí, todo varón entre ustedes. Claro, lo van a pensar que solo es de la descendencia de Abraham. Todo varón entre ustedes que salga de Abraham. Y no es así. Cualquier varón. Lo más tremendo de esto, que cuando entendemos este pasaje a la luz de la escritura, aquí Hashem aún no está diciendo circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Él ahí no lo está diciendo.
Dice ser circuncidado. O sea, pero no está diciendo cómo primero. Ese es el tema allí, que no hay una especificidad al respecto. Y pueda que sí conocían sobre la circuncisión, pero el Señor aún todavía no ha dado la orden sobre qué circuncidar. ¿Circuncidar qué? Bueno, sí, el prepucio, sabían que tenían que circuncidarlo, pero ¿cuándo? ¿Qué era? Y es aquí donde viene el tema. Porque allí en ese versículo 10, cuando dice ser circuncidado, para ustedes cualquier varón, no está hablando aún ahí de los hombres. ¿A qué me refiero? El que era el hombre que iba a circuncidar su carne, sino que implícitamente se trata, y no solamente se trata de varones del pueblo de Israel descendientes únicamente de Abraham, era que Dios mismo iba a injertar cualquier varón su pueblo. En palabras más, palabras menos, es Hashem quien primeramente circuncida el corazón de las personas, ¿vale? Para que estén dispuestas y aptas para que ahí sí se hagan la señal del testamento que viene en el versículo 11, ¿vale? Que es la circuncisión de la carne. Por eso Pablo fue muy claro a los Gálatas y a los judíos que viven en Roma, hey, ¿acaso Abraham no recibió las promesas siendo incircunciso? Porque ellos querían circuncidar a toda hora. O sea, a ver, para los hombres, no es que no haya que circuncidar, sí hay que circuncidarse, pero para recibir las promesas y recibirlas de parte, es la salvación de parte de Dios. A ver, a mí Dios me llamó incircunciso, a mi papá también, a los varones que yo conozco, todos nos hallamos estando incircuncisos en la carne. Pero primero nos dio las promesas, nos empezó a mostrar su palabra, la importancia, y ya después, cuando nos hizo entender, nos circuncidamos la carne. Ya. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 11? Circuncidarán pues, ella le está diciendo cuál, la carne de su prepucio, y será que por señal, mire que ahí está, del testamento entre mí y entre ustedes. ¿Qué es entonces la circuncisión? La circuncisión no es el pacto, como lo ha hecho ver el judaísmo, porque el judaísmo le llamó a eso Brit Milá. Bueno, vamos a borrar esto, ¿listo? El judaísmo le llamó a eso, yo les expliqué la vez pasada, Brit Milá, ¿vale? Que le llaman pacto de la circuncisión, ¿vale? Esto está mal, porque ahí mismo el Señor está diciendo que la milá, que es la circuncisión, no es el pacto o el testamento, es la señal del testamento, de que ha sido injertado en el testamento, en las promesas del Señor. Ahora, Steven, una persona que sufra de diabetes, una persona que tenga enfermedades, la cual no pueda cortar su carne, entonces no es injertada, no. Hay otros temas, porque el Señor sabe muy bien que somos defectuosos y que tenemos enfermedades, tenemos cosas, porque si una persona diabética, un hombre lo va a circuncidar, se puede morir, se sangra, ¿vale? Entonces, no, el Señor también es comprensivo, ¿listo? Comprensivo. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es que primero el versículo es el Señor quien, a ver, ¿quién fue el que le circuncidó el corazón a Abraham antes de circuncidarle el prepucio? ¿Acaso aquí ya no le había, desde el capítulo 12 no le viene dando promesas? Durante 24 años le ha dado promesas. Y apenas a los 24 años después, antes de darle a Isaac, es que lo manda a circuncidar. Y por eso ahí se traduce cualquier carne. ¿Saben por qué? Porque lo ratifica el versículo 27 del capítulo, ahí mismo 17 que estamos viendo. ¿Qué dice? Desde el 26, de hecho, lo podemos ver. Dice así: en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero, ¿vale? Por dinero fueron circuncidados por él, e incluso los que no eran nacidos de Abraham. Imagínate ahí ya. Son los que estaban con él. Este lo sacó de allá, este lo compró, todos de parte de la casa de Abraham. ¿Eso qué quiere decir? Que Abraham era pregonero de justicia, ¿vale?
de justicia en este caso. Entonces, primero la circuncisión del corazón y luego la de la carne. ¿Listo? ¿Que por qué manda una pregunta? A los niños no han de tener el corazón circuncidado. Bueno, eso es algo que pues, les expliqué creo que lo expliqué las pasadas, o no sé si ustedes, no sé. El Señor puede establecer un vínculo con una persona, en este caso, desde que está en el vientre de la mamá, como lo hizo con Jeremías. El vínculo no implica el llamado. Pero si se supone que tú eres un papá, el cual es creyente, el cual ha sido llamado por él, y una mamá que también es creyente, son temerosos de Dios y han ejecutado el mandamiento, dice la palabra que los hijos, eso creo que lo dice, serán santos también, algo así. Dice que circuncidará el corazón de ellos y el de los hijos. Por ende, el hijo que nace de padres circuncidados del corazón por el Señor y circuncidado de la carne, el papá por ende, el Señor está diciendo que serán también santos los hijos. Y por ende, tú como papá, a pesar de que él aún no conoce, debes obedecer el mandamiento, porque dice, y a la edad de 8 días será circuncidado. Ahí ya está dando un mandamiento. Todos los que nazcan dentro de tu casa, eso sí, conociendo tú la palabra del Señor, porque no le puedes pedir eso a un gentil. Estamos hablando entre creyentes. No le podemos pedir a un gentil que circuncida a un niño de 8 años, de 8 meses, de 8 días, perdón, de 8 días, ¿vale? Cuando realmente no tiene, ni siquiera el papá está circuncidado, ni del corazón, ni mucho menos de la carne. Está hablando a los creyentes. Y el Señor le está diciendo, hey, al octavo día, el número 8 representa la eternidad en la Biblia, ¿vale? Al octavo día los circuncidarás, ¿vale? Y serán santos para Hashem, sus hijos, dice así, de una familia. Ya dependerá del Señor muchas cosas también ahí, pero uno obedece el mandamiento. Si yo tengo un hijo, ya, obviamente, casado y todo, entonces se hace. A los 8 días los judíos lo hacen, los judíos ortodoxos sí lo hacen, pero basado en esta premisa, Brit Milá, solo porque ellos piensan que por ser descendientes de Abraham, entonces ya son salvos, pero se les olvida el más importante, Mashiach. Por eso dice la palabra, que los que son de Mashiach, en Gálatas 3:16 creo que leemos, linaje de Abraham son, según la promesa, según en Mashiach. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que esto que ellos hacen para el Señor no es nada, porque ya se les volvió un rito. ¿De qué les sirve tener circuncidada la carne? Y eso se los dice Pablo a ellos, a los Gálatas y a los judíos en Roma. ¿De qué les sirve prácticamente tener circuncidada la carne si el corazón no lo tienen circuncidado? De nada sirve, porque el que circuncida el corazón es Dios, nadie más. Por eso dice, ser circuncidado para ustedes cualquier varón, porque Dios es el que circuncida. Derramaré mi rúa sobre ustedes, circuncidaré sus corazones y yo seré para ustedes por Elohim y ustedes para mí, ratificando cada vez más este testamento, ¿vale? ¿Qué le hizo a Abraham? ¿Vale? Por eso no tenía que estar vivo Abraham para el Señor, porque era una promesa y el Señor es fiel y cumple. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Cualquier gentil de la tierra, familia. Por eso no es por linaje, sino por la voluntad de Él. ¿No? Ahí ya está, allá lo vemos. Entonces era necesario hacer hincapié, familia, en esto para que entendiéramos cuál es el testamento. Porque a veces muchos confunden, el testamento es la Torá. No, ahí ni siquiera la Torá basada en la Torá. La Torá fue Moisés después, casi 400 y pico años después. Fue a Moisés la Torá, al pueblo. Aquí trabajaban leyes morales y una cantidad de cosas que después podemos ver con más detalle. ¿Listo? Entre esas la hospitalidad, la justicia, practicaban. Eran las normas del desierto. ¿Listo? Pero en este caso creo que era necesario hacer hincapié sobre qué es la Brit, que tanto traducen, ay, el pacto y el pacto, pero ¿qué es el pacto? Porque a veces sufrimos de ecolalia y la ecolalia es que nos volvemos repetitivos, pero nunca nos cuestionamos qué es esto y para qué sirve, qué contiene. Y eso es mi invitación a ustedes siempre, que pregunten, que investiguen, que no como que, ay, sí, se vuelva uno, o sea, repitamos, repitamos, no, sino que también estudiemos con entendimiento, que eso es lo que quiero yo transmitir en ustedes. Que obviamente al principio no vamos a entender todas las cosas, pero el Señor en su infinita piedad nos mostrará lo que a Él le plazca. ¿Listo?
y ya está. Y lo que nos muestra tenemos que obedecerlo y hacerlo. Punto. Así de simple. Entonces, pero la invitación es que no suframos de ecolalia porque infortunadamente esto, la Brit Milá, que es algo judío, ha entrado en lo que se conoce como el tema de las raíces hebreas hoy en día. Y tú los escuchas hablando de la Brit Milá y la Brit Milá y la Brit Milá porque no filtran, ¿vale? Y no los culpo, pero nosotros, como creyentes, estamos llamados, al menos, y tenemos esa responsabilidad de filtrar, de escanear toda la luz del Evangelio, de estudiar la Escritura, de estudiar con personas que el Señor ha levantado y temerosos también para poder comprender su palabra, ¿vale? Porque eso es muy importante. Entonces, ya viendo, ya especificado entonces qué es la Brit, ¿vale? Testamento, juramento o promesa que hizo el Señor, ¿vale? Podemos seguir estudiando el capítulo 18, que es parte de la parashá de hoy. ¿Mm? Sin embargo, no está mal tocar un tema antes de la parashá porque pues, es algo que hace parte de todo el proceso que venimos estudiando desde Génesis 1 hasta ahora el 22, ¿vale? Eso sí es muy importante. Entonces vamos a empezar a leer, vamos a leerlo desde el capítulo 18, a ver qué sigue. Que ahí empieza la parashá del día de hoy. Vamos a leer desde el hebreo, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir mirando cosas muy importante que nos vamos a encontrar aquí. Y creo que con este capítulo ya cerramos, ¿vale? Yo sé que hay muchas cosas más, la destrucción de Sodoma y Gomorra, bueno, el incesto de Lot y sus hijas, pero vamos a ver si alcanzamos a tocar rápidamente estos puntos. Y uno de los importantes es el capítulo 22, cuando la experiencia que puso el Señor a Abraham e Isaac, ¿vale? Pero especialmente a Abraham, una muestra y símbolo de lo que el Señor iba a hacer con su cuerpo a futuro, el sacrificio del Cordero por el perdón de nuestros pecados, ¿vale? Entonces, y es una profecía que habla Abraham ahí, el Dios que todos verán, ahí dice proveyó, no, pero ahí no dice proveyó, está muy mal traducido, ¿vale? Pero vamos a empezar a leer capítulo de Génesis 18, capítulo 18, versículo 1, ¿listo? Entonces dice así, dice, ahí viene, ahí empieza la parashá, y fue visible a él Hashem, ¿listo? Fue visible a Abraham Hashem. Listo. ¿De qué forma se le apareció? Uno. Capítulo 18, versículo 1. ¿De qué forma se le apareció? Eso no lo sabemos y no lo muestra la escritura. Pero tuvo que haber tenido un momento bastante interesante y una experiencia bastante fuerte espiritual. Algo tuvo que haber descendido sobre él, el Ruach, para poder entender todo lo que el Señor le estaba hablando. Porque era Dios quien le estaba hablando y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Dices, fue visible a Abraham Hashem en los robles de Mamre, esa palabra Elonei, ¿vale? Que aparece allí como Elonei o Elón, es roble, significa robles, en los robles de Mamre. Por eso cuando en la parasha pasada, que dice que Elón Morá, que Abraham descendió a Elón Morá, al parecer descendió fue a los robles de Mamre, ¿vale? No Moré, no Elón Moré, perdón, Elón Moré, ¿vale? Y no los... Sí, Sí, 18. Génesis 18:1. Promesa. ¿Vale? Los robles de Mamre. Dice, y él reposaba, ¿vale? En la puerta de la tienda conforme al calor del día. Esto pueda que sea una expresión idiomática simplemente para hablar de que estaba a la mitad del día o estaba cuando el sol estaba en todo su esplendor en el desierto. Que recordemos que es el desierto también, obviamente. Por ejemplo, podemos ver, vamos a ver si aquí, miran, por ejemplo, miren esto, esto es la tienda de un beduino, aquí, ¿verdad? A ver si les puedo mostrar un momentico. Esta es la tienda de un beduino aquí, como está aquí, y mire todo el desierto y ese solazo que hace el día, en el día, al calor del día, ¿vale? Entonces miren, ahí la tenemos. Un ejemplo, posiblemente está en un momento así el día bastante fuerte, pero podríamos tomarlo también como, como un tema de que sabemos que el día es Mashiach, ¿vale? Él se le conoce como el día. Dice que estaba al calor del día, ¿vale? Y ya sabemos que el calor del día hace referencia al sol. Y Hashem es referente al sol de justicia, según el Salmo, que lo menciona. Entonces, posiblemente podemos tomarlo de que literalmente Abraham estaba conforme al día, al calor del día, bajo el sol, o en la experiencia que vino sobre Abraham, vino la luz del sol, que era Mashiach sobre él, ¿vale? Hashem, de Joshua sobre él. ¿Listo? Podemos verlo de esta manera, sí, porque empieza
esa manifestación tan bonita que tuvo ahí. Y dice, mire lo que dice, y alzó sus ojos, ¿quién? Abraham, y vio, he aquí, tres varones que estaban delante, que estaban parados, ¿cierto? Frente a él o con él. Y vio y corrió y se acercó a ellos desde la puerta de la tienda y se inclinó a tierra. Y es aquí donde vamos a ver una cuestión muy importante, porque es que esto se presta para entender muchas veces de que Abraham se inclinó a los varones, ¿vale? No se refiere. No, vamos a ver a qué se refiere esto, porque la palabra dice que no tenemos que rendir adoración ni a hombres, ni a ángeles, ni nada. Y sabemos que estos tres varones, a pesar de que tomaron forma humana, porque comieron con Abraham, eran mensajeros de Dios. ¿Listo? Habían tres. Había uno, dos, hacia al colegio, bueno, a primaria, tres. Tres varones, ¿cierto? Resulta que en la escritura, esto es algo que uno mira, analiza, pero pues bueno, el número tres en la escritura, espérate que aquí, el número tres. Ah, sí, también hay unos que dicen que afirman que es la Trinidad, empezando por ahí. No, no, eso no tiene nada que ver, tristemente, sí, sí. Gracias, Pablo, por el comentario. Sí, o sea, dicen que la Trinidad, eso no tiene nada que ver con la Trinidad. Eran tres mensajeros de Dios. Y ya lo vamos a ver después con Lot. Eran dos de ellos ya fueron para allá, eran hombres, eran mensajeros de Dios, ya veo ángeles en semejanza humana, ¿listo? Pero eran de Dios, ¿listo? Pero no quiere decir que estos tres eran Dios delante de Abraham. La autoridad que los representaba a ellos aquí, esa autoridad era de Dios, pero ellos tres no eran Dios, empezando por ese lado. ¿Listo? Ellos tres no eran Dios en absoluto, mucho menos. Eran tres valores que estaban con él ahí. Y corrió y se inclinó. ¿Quién? Abraham estaba aquí. Y Abraham, reconociendo de quién venía, se inclinó ante la presencia de Dios, de esa autoridad. Porque si él se hubiera inclinado ante estos tres varones, ellos le hubieran dicho, hey, levántate, tú no puedes inclinarte ante mí. Claro, porque yo lo sabía. ¿Qué hizo Pedro cuando fue ante Cornelio? Y Cornelio inmediatamente se le arrodilló, se le postró, hey, levántate, porque humanos somos, ¿vale? ¿Por qué tienes que? Yo no soy Dios. ¿Vale? Ese es el tema. Y esto nos muestra, porque es que si dicen que este es Mashiach, que Jesús vino, era el ángel de Jehová, ¿cierto? Como lo mencionan en la Biblia, el ángel de Jehová. Entonces, ¿cuántas veces se redujo Jesús aquí en la tierra? ¿Cuántas veces se disminuyó? Y la pregunta, ¿no? Si dice que solo vino una vez y para siempre a morir por nuestros pecados, ya está. Esa fue la mayor disminución que él tuvo. Ah, que Josué, porque se le inclinó ante el ángel que vino ahí, ese guerrero. Ah, igualito que aquí. Josué se inclinó ante la presencia que traía ese guerrero, que era la autoridad de Hashem. ¿Vale? Porque resulta que si lo vemos aquí, en este caso, dice, habla de Hashem. ¿Vale? Hashem. Y en el versículo 3 dice, Vayomer Adonai. Ah, aquí hay el tema. Aquí ya está hablando Hashem. ¿Vale? Hashem, Yud-Hei, Va-Hei, ¿cierto? El tetragrama aquí, el tetragramatón. Yud-Hei, Va-Hei, ¿vale? Hashem. Resulta que ahí aparece el nombre de Adonai. Adonai, creo que sí. Adonai, ¿vale? Adonai. Aparece el nombre de Adonai aquí, que es el que aparece mismo en Isaías 61, cuando dice Adonai Elohim. Adonai es un nombre propio de Dios, de Hashem. No es lo mismo Adoní, cuando Sara le dice a Abraham, mi señor, que decir Adonai. Adonai es un nombre propio de Dios. Y cuando esos varones llegaron y se colocaron delante de él, ¿cierto? Automáticamente Abraham reconoció quién era ellos y la autoridad de quién venía y se postró ante quién? Ante Adonai. ¿Y qué dice el versículo 3? Y dijo Adonai, ¿vale? Y dijo a Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, mira que
Abraham está hablándole a Dios, no le está hablando a ellos, ¿vale? Está hablándole a Adonai, a Dios, no a ellos, porque más adelante vemos esa charla que ellos, hay dos tipos de conversaciones. La conversación que tiene Abraham con los varones y la conversación que va teniendo Dios con Abraham. Y ya lo vamos a ir viendo a lo recorrido de este capítulo. Estos son dos manifestaciones en este caso, son varias. Entonces le dice, si hay ahora entonces dice, no pases de sobre este tu siervo. ¿Listo? Sobre de este tu siervo. Le está diciendo, es decir, no pases, es decir, esa expresión que aparece ahí, dice Tabor Meal Abdeja, está hablando de que ahora no pases de tu siervo, de por encima de tu siervo, es que esa manifestación que vino sobre Abraham, sea el Ruach HaKodesh visible en algo, es lo que el Señor, Abraham le dice al Señor, hey, no quites esto de mí, ¿vale? No quites esto de mí. ¿Listo? Lo que le está diciendo Abraham al Señor. Y el versículo 4, ¿qué dice? Dice, tráigase ahora un poco de agua, laven sus pies. Ah, ahí ya le está hablando a los varones. ¿Ves? Ya le está hablando a los varones. Lo que pasa es que eso en el español no se alcanza a apreciar muy bien. Pero pues desde el hebreo sí. Acá uno lo va leyendo, sí. Aquí se ve. Dice, tomen un poco de agua ahora, un poco de agua, laven sus pies, ¿cierto? Y recuéstese debajo del árbol. Ah, les habló a ellos que se recostaran debajo de un árbol que había allí. ¿Listo? Debajo del árbol. ¿Vale? Sigue diciendo. Y tomó un pedazo de pan, perdón, le dice, y tomen un pedazo de pan, ¿vale? Para que sustenten sus corazones, ¿vale? En este caso su cuerpo, pues, como tal, hace una referencia ahí, sus corazones, y por haber pasado, ¿cierto? Porque, por lo tanto, pasarán ustedes sobre el siervo de ustedes, ¿listo? ¿Y qué dicen ellos? Mire que ahí se hablan en plural. Dice Bayomru. Y dijeron, ah, todos en plural, haz tal como tú lo has dicho. Ah, ya lo comunicaron. Ya no está hablando con el Señor, pero Dios estaba allí, ¿vale? Entonces era una conversación entre los varones y Abraham con Dios. ¿Listo? Era una conversación diferente. ¿Listo? Pero tenía el propósito. Dice, y se apresuró Abraham a la tienda a Sara y dijo, apresúrate y coge 3 seah, o sea, de la harina, ¿cierto? De la mejor harina y amasa y prepara ugot, que traducen ahí como, ¿qué traducen ahí ugot? Tortas. Bueno, ugot no es tanto torta, sino es como esa pasta, esa cosita dura que... Sí, la pasta de más. No, pero no, es parecido, olea, una especie de olea, algo así, una cosita redondita, delgadita, exacto, como un estilo matzah, más o menos así, de pan, ¿listo? Le dice como una olea, algo así, eso, una olea hacen acá como un estilo matzah, así delgadito, pequeñito, ¿listo? Y prepara, le dice, esas cositas. Y corrió a Abraham y tomó un ternero de un año, ¿cierto? Un ternero tierno y bueno, y lo dio al siervo, ¿cierto? Y se apresuró para prepararlo, ¿listo? El siervo, obviamente, y Abraham. Y dice, y tomó mantequilla y leche del becerro o del ternero, el cual preparó y lo dio delante de ellos y estuvo de pie con ellos debajo del árbol mientras comían. Mire que Abraham entonces, ya ellos estaban aquí debajo del árbol, de un árbol, y Abraham les trajo, y Abraham, mientras ellos estaban aquí ya sentados, ¿vale? Ya estaban aquí, más bien veámoslo así. Así. Entonces estaban en un árbol aquí, ¿vale? Entonces ellos estaban aquí sentados así, tan, ¿vale? Aquí, aquí, tan. Y Abraham les trajo la mesa y Abraham se quedó aquí en pie al lado de ellos mientras comían. ¿Listo? Mientras comían. ¿Vale? Ese es el bosquejo. Dice así. Y dijeron, mire que ahí se hablan en plural. Y dijeron a él, hey, ¿dónde está Sara tu esposa? Y dijo, he aquí en la tienda. ¿Listo? Pero aquí viene el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y dijo, ¿quién dijo? La pregunta.
porque ahí está en singular, ya no está en plural, sino en singular. Mire que el texto hebreo hace la distinción en cuando hablan ellos y cuando habla Dios, ¿vale? Porque ahí dice Bayomer, está hablando Dios. O sea, los varones le preguntan a él, hey, ¿dónde está tu esposa? Y Abraham contesta, pero ahí ya entra a hablar Dios. No es que uno de estos varones habló, porque diríamos que uno de estos varones es Dios, ¿vale? Uno de esos varones sería Dios. No, ellos simplemente eran mensajeros que fueron enviados por Dios, pero no eran Dios. Pero la palabra de Dios la aportaban, pero no estaban hablando allí. Era Dios quien le habló a Abraham acá. Pero eran dos conversaciones diferentes, porque aquí el texto hebreo dice, Bayomer, Shu Abshu, dice, Shob Ashu, dice así, Eleija, volveré a ti, dice, conforme al tiempo de un ser viviente. ¿Sí? El tiempo que se toma una persona para nacer. ¿Listo? Eso es lo que se toma, dice Kaed Haya, conforme al tiempo animal, se puede decir, lo traducimos literal. Pues está la palabra Haya, pero en este caso, pues, de vida, de un ser viviente, conforme al tiempo de un ser viviente, ya sabemos que son 9 meses, ¿listo? Y he aquí un hijo para Sara, tu esposa, tendrá, ¿listo? Así, mira que ya le da la promesa del hijo, pero Hashem es Dios mismo quien le está hablando, no es ninguno de los varones, porque los varones están comiendo y él está aquí parado al lado de ellos. Y dijo Dios a él, porque ahí está en singular. Los varones están comiendo, lo acabamos de ver. ¿Listo? Y dice así, y Sara escuchó en la puerta de la tienda, ¿cierto? Dice así, estaba en la puerta de la tienda, ¿y qué dice la Reina Valera? Dice así, y dijo él, o sea, Hashem, Dios, cuando vuelva a verte, así mira, dice así, o sea, volveré, ¿cierto? Según conforme al tiempo de la vida o conforme al tiempo de un ser viviente, y he aquí, Sara, un hijo, tu esposa tendrá. ¿Listo? Y Sara escuchó en la puerta de la tienda. Ahí dice, Sara que estaba detrás de él junto a la entrada de la tienda lo oyó. Pero no es muy claro. ¿Saben por qué? Porque ahí diría así, Besara Shomat Petaja Ogel, dice Behu Aharaif. Dice, y Sara escuchó en la puerta de la tienda y él estaba detrás de él. Así se debería traducir. Y él estaba detrás de él. ¿Quién estaba detrás de él? Es la pregunta. Y según algunos comentarios, supuestamente dicen que él estaba detrás de Abraham, era un ángel, supuestamente uno de los mensajeros. Pero no tiene mucho sentido porque ellos estaban comiendo y él estaba al lado de ellos. Entonces hay dos formas de verlo aquí, o más bien yo lo veía así. Como ellos estaban aquí comiendo en el árbol, debajo del árbol, ¿cierto? Ellos estaban aquí, sí. Al parecer Abraham estaba acá al lado de ellos, parado, ¿cierto? Debajo, digamos, de un árbol frondoso, pues, hablemos así. Y él, Dios, estaba hablándole a Abraham aquí, por detrás de Abraham. Y aquí está la tienda, donde estaba Sara, ¿sí? Entonces, al parecer, Dios estaba aquí hablándole detrás, en la espalda o al oído, a Abraham mientras ellos comían. ¿Listo? Porque aquí lo dice así, y él estaba detrás de él. Entonces, si los tres varones estaban comiendo, Abraham estaba parado de frente de ellos. ¿Quién estaba detrás de Abraham? Dios, exactamente. Esa manifestación allí le hablaba a Abraham, audible. ¿Saben por qué audible? Porque Sara escuchó. Era una conversación audible, es decir, la voz de Dios se tenía que escuchar y la escuchó Sara. La escuchó Sara. Porque mira lo que dice, y Abraham y Sara, ancianos, entrado en días, y la costumbre de las mujeres, Sara, ya le había cesado, ¿cierto? Pues de tener hijos, toda esa cuestión. Pues ya tenía 90 y qué, 99 años tenía Abraham y Sara tenía 90, imagínense. Entonces dice así, mira lo que dice el versículo 12. Y rió Sara en sus adentros, diciendo, sí, sí, en sus adentros. Dice, ¿tendré yo
¿cierto? En sus adentros. ¿Tendré yo o tendré para mí deleite en mi Señor ya viejo, ya anciano? Ella sabía de qué está hablando el Señor, ¿vale? Porque pues sabía el proceso para tener un hijo. Y dijo Hashem, mira que ahí le escuchó, ahí dice Hashem. Mire que claro, la respuesta de Sara ya sí escuchó lo que dijo el Señor. O sea, eso era, no era solo Dios con Abraham, sino que Sara, que estaba aquí también, aquí, el Señor la escuchó. Y dice que escuchó hacia sus adentros, dijo Sara hacia sus adentros. Ah, ¿qué quiere decir esto? El pensamiento. Dios conoce los pensamientos de nosotros, los seres humanos. Por eso dice el profeta David, o el rey David, tú conoces la palabra mía antes de que salga de la boca. Lo vemos, miren, les voy a dar un ejemplo claro, aquí hay un ejemplo claro. Si Dios conocía el interior de lo que había Sara, sin ella pronunciar la palabra, ¿quién más hacía eso aquí en la tierra? Jesús, Yehoshua. ¿No es que él dice que él, conociendo los pensamientos de ellos, sabía lo que tramaban hacia él? ¿Y quién era Jesús entonces? Pues Dios mismo, porque es el único que tiene ese poder para hacer eso. ¿Mm? El único, ¿vale? Entonces, en este caso, dice que se rió para sus adentros y dijo eso. Y dijo el versículo 13, ¿qué dice? Y dijo Hashem a Abraham, ¿por qué se ríe esta Sara? Le dice, ¿por qué se ríe esta Sara? Diciendo, ¿acaso tendré yo un hijo siendo ya vieja, siendo ya anciana? Mire que el Señor la escuchó el pensamiento. Por eso tenemos que cuidar incluso nuestros pensamientos. Porque aunque el ser humano no nos vea, Dios sí nos está viendo y conoce lo que estamos pensando. Por eso Mashiach fue muy claro cuando dijo, ¿has escuchado no adulterarás? Pero les digo que el que piense ya en otra mujer, ya ha adulterado, ¿vale? Incluso en la mente se peca, o sea, ya de la mente. Uy, un ladrón, uf, y usted se hace una película teniendo un arma, a mí me ha pasado, que usted escuchó que un ladrón hizo esto y vio el video y todo eso, y usted se imagina ya con o sea, creyéndose el héroe de la escena, haciendo justicia usted por sus propias manos, matando al otro, cuando ya estás matando, cuando el Señor dice, no matarás. ¿Mm? Entonces, incluso tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque podemos matar con la mente. Obviamente esto no es una forma de tema de física cuántica, ¿no? Como que yo mato ya, no, no, no. Ante Dios, nuestros pensamientos se evidencia el mal. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser constantemente llenos de bien. Y para que eso pase, tenemos que estar en la lectura de la palabra todo el tiempo, porque la palabra es buena y ella es la que nos nutre de la bondad de Dios. ¿Mm? Para que nuestros pensamientos no sean mal todo el tiempo. Uy, yo esta desgraciada, que yo me, así más o menos, ¿no? Ojo, que Dios ve nuestro, o sea, Él escucha nuestros pensamientos, ¿vale? Él conoce todo. Mire lo que le dijo a Sara, le dijo a Abraham, ve, Abraham, ¿por qué Sara se ríe? ¿Qué Sara está riendo diciendo que, no, o sea, no me cree? O sea, esa risa fue como una risa sorpresiva y de incredulidad a la vez, porque, uff, o sea, ¿será que Dios hará esto conmigo? Sí, burlona, una risa burlona. Entonces, dice el versículo 15, y mire, Sara, negó, porque Sara escuchó lo que el Señor le dijo a Abraham, y Sara inmediatamente negó. Dice, y negó Sara, o sea, mintió, diciendo, o sea, queriendo engañar al Señor, burlando al Señor. Se le notaba a Sara que no tenía claro quién era Dios todavía. Se le nota ahí la inmadurez espiritual de Sara, pero ya después se le nota una madurez mucho más adelante, cuando viene el hijo, ¿vale? Pero ahí se nota la inmadurez de nosotros los seres humanos a veces, desconfiando del Señor, muchas veces. Y eso nos pasa. Entonces, dice Sara, o sea, queriendo engañar al Señor, y acaso la palabra dice, ¿acaso el Señor, quién puede burlar al Señor? Nadie. Dice Sara, dice, y se negó Sara diciendo, no me reí yo, solo que, porque es que pues temí, tuve miedo. Y dijo el Señor, no, sí te reíste. Le afirma, claro, él la vio, él la escuchó, él la escuchó, ¿vale? Entonces miren que esto es una conversación que tiene Dios y Abraham. Al parecer Dios le está hablando a Abraham mientras los varones comían y estaba Sara escuchando aquí. Es decir, Dios estaba en medio de Abraham y de Sara, ¿vale? Posiblemente estaba allí, en medio de los dos.
Porque mire lo que dice el versículo 16. Ah, ahí sí dice, y se levantaron de allí los varones y dirigiendo su mirada sobre Sodoma, ¿vale? O sea, se colocaron en un lugar para ver Sodoma, colocaron la mirada hacia Sodoma. Es decir, vámonos para Sodoma. Ya el Señor los había mandado para allá, para Sodoma. Y dice así, y Abraham fue con ellos, ¿cierto? Para despedirlos, para enviarlos. ¿Listo? Le Shalham, para enviarlos. ¿Listo? Para enviarlos. Pero mire que Hashem se quedó ahí con él. Ah, entonces sí estaba Dios hablando con él y no con los mensajeros, porque ¿qué dice? Y Hashem dijo, mire lo que dice, perdón, sí, y Hashem dijo, ocultaré yo de Abraham lo que yo hago. Mire lo que dice allí. Ah, los varones se levantaron, se fueron para Sodoma, Abraham los despidió, chao, pero Dios siguió aquí con Abraham hablando. Y Sara. No, Sara ya, bueno, tal vez Sara sí seguía escuchando. Posiblemente sigue, vamos a seguir viendo si Sara de pronto sigue escuchando, pero ya la conversación, posiblemente Sara se entró y siguió hablando Dios con Abraham. ¿Ven? Y dice, porque cierta, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Ah, no, versículo 18. Porque Abraham será por Goy Gadol, por gentil grande, dice así, ¿vale? Por gentil grande y fuerte, y en él serán injertadas cualquiera de los gentiles de la tierra. Así dice literalmente allí. Dice así literalmente. Dice así. Dice, Rahubo, Kol Goyei Haaretz, perdón. Dice así. Dice, y en él serán injertadas, adoptadas, ya sabes, ya vimos eso la semana pasada, cualquiera de los gentiles de la tierra. Ahí lo está ratificando. Es que el mismo texto hebreo lo muestra, ¿vale? El mismo texto, no sé por qué el traductor oculta eso. El traductor que dijo allá, vamos a ver aquí la Reina Valera que dice 19, dice porque 18, porque habiendo de ser ahora una nación grande y fuerte, y habiendo ser bendita en él todas las naciones de la tierra. O sea, no tiene sentido eso allí, ¿vale? Versículo 19. ¿Qué es el versículo general Reina Valera? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. No, está mal traducido. Ahí no dice eso, porque es como pensar de que Abraham, ¿vale? Iba por, o sea, como que, ay, yo sé que Abrahamcito va a hacer esto con sus hijos y con su descendencia. No, porque no era por la iniciativa de Abraham. ¿Qué dice ahí el texto hebreo? Porque yo lo conocí o lo conozco a él. Podríamos, así se traduciría. Datif dice así. Datif, o sea, yo lo conozco a él. O yo lo conocí a él. ¿Qué quiere decir ese conocí? Es decir, lo llamé. ¿Vale? Fui yo el que lo llamé y lo organicé para que haga esto. ¿Vale? Porque, ¿qué dice? Porque yo lo conocí a él en respuesta de lo cual ordenará a sus hijos y a su casa y después de él. Mire lo que dice. Y guarden, vigilen el camino de Hashem para que hagan justicia y el debido proceso mishpat, es decir, la Torah. Mire lo que está diciendo aquí. Es decir, yo no le voy a ocultar a Abraham mi bondad, lo que yo hago y mis juicios también. Porque la manera en que yo le hable a él, él mismo hará y hará que sus hijos y su casa hagan también, conforme a mi justicia y conforme a mis mandamientos, está diciendo el Señor allí. Entonces no es que Abraham, ay, yo supe que Abraham iba a hacer esto, no. Es yo conocí a Abraham, es decir, yo lo llamé, yo lo visité, ¿vale? Yo circuncidé su corazón. Y por haber circuncidado el corazón de Abraham, él hará esto para su casa. ¿Acaso el Señor no hace eso con nosotros? ¿No nos llama primero? De lo que escuchamos, damos, dijo el apóstol de Pedro. No podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que hemos escuchado. De lo que recibimos es que damos a otros. ¿Sí me van a entender? Miren todo ese panorama y ese mensaje. Entonces no fue que Abraham iba a obedecer por sí solo, fue que el Señor, por haberlo llamado, ¿qué dice la palabra? Yo lo vi ahorita, si no estoy mal,
dice que Él conoce a los suyos. Vamos a buscar ese versículo. Creo que es 2 Timoteo. Él conoce a los suyos, a los que son suyos. 2 Timoteo, versículo 2:19. Dice así. 2 Timoteo 2:19. No obstante, dice así, el sólido fundamento de Dios, es quien es Mashiach, obviamente, permanece firme, teniendo esta garantía. Ah, ¿cuál garantía? El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió. ¿Sí me van a entender? Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Lo que acabamos de hablar. Si decimos ser de Dios, ni siquiera nuestros pensamientos debemos pensar mal. Tenemos que descontaminarnos. O yo sé que eso es un proceso y no es de hace de la noche a la mañana, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo, ¿vale? Y poner de nuestra parte. ¿Cómo yo pongo de mi parte? Me cuido en lo que veo, me cuido en lo que escucho. Mire, me ha tocado borrar familiares de WhatsApp porque solo suben puras porquerías en sus estados. Y yo, para no contaminarme y por agradar al Señor, y no lo digo para ufanarme, no, lo digo por toda la gloria para el Señor, porque Él es el que pone eso en uno, ¿vale? ¿Y qué hago yo? Y coloca personas también al lado de uno para que te hagan caer en cuenta, y yo los borré, los eliminé, borré sus números para que sus estados no me parezcan ahí, ¿vale? Cerré redes sociales para que no volví a ver noticias, porque qué bueno tiene este mundo, cada vez se escucha más mal, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón, no hay nada nuevo aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Realmente, yo tengo que cuidar lo que veo, yo tengo que cuidar lo que escucho, ¿vale? Porque estos ojos son el filtro de lo que recibe mi cerebro, mi mente, mi corazón, ¿vale? Y así como yo veo, lo que yo veo también hago. Y lo que yo veo, también así mismo reproduzco y comparto a otros. De lo que yo me nutro, así mismo hablo. Por eso, de lo que abunda en el corazón, la mente, habla la boca, dice la palabra. Entonces, si lo que hablamos, a mí una vez me dijeron, ah, es que usted habla la palabra todo el tiempo. Hombre, ¿qué más quiere que hable? Ah, me lo decía alguien que era creyente también. O sea, pero pues yo sé que esa persona en este momento ahora ya sé que ese chip le cambió, gracias al Señor. Pero me lo decía en aquella época, por la inmadurez que nosotros como creyentes tenemos. A veces somos muy maduros, ¿vale? Pero ¿por qué no hablamos de otros temas? Pero es que es lo que hablamos. La palabra, hombre, es que ya no soy yo, es el Señor en nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, mira la importancia de esto. Y mira lo que dice el versículo 20. Y dice, y dijo el Señor, mira lo que dice. Y dijo bueno, el versículo ¿qué? Versículo 19. Porque yo le conocí, ¿cierto? Porque yo le conocí a Abraham, a él. En respuesta de lo cual, él ordenará, claro, por yo haberlo llamado, ya él ordenará a sus hijos y a su casa y a los que vienen después de él, para que vigilen el camino de Hashem y hagan conforme a la justicia y el debido proceso, en respuesta de lo cual traerá Hashem sobre Abraham todo lo cual comunicó a él. Sí dice literalmente del hebreo. ¿Mm? Todo lo cual comunicó a él. ¿Vale? Versículo 20. Y dijo, dar un momento por favor, ya me he acá. Podría leer del texto hebreo completo, es que estoy leyendo del texto hebreo, es que la traducción lo hace ver totalmente contrario para entender que aparte de los tres visitantes estaba también Hashem. Es que todo lo estoy leyendo del texto hebreo, todo, o sea, todo lo que estoy hablando acá literalmente lo estoy leyendo de la Biblia hebrea, literalmente, o sea, no estoy usando la Reina Valera, estoy leyendo desde el hebreo y desde el hebreo se nota, ¿vale? Porque se nota, mira que aquí, por ejemplo, el versículo 20 dice, Vayomar Hashem. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a ellos, a Abraham, no les habla en plural. Por ejemplo, el versículo 9 dice, y dijeron a él, los mensajeros, ya habla en plural, Vayomru, dijeron en plural, ya está hablando de los tres. Pero el versículo 10 ya es singular. Y dice, y dijo, ¿a quién? Hashem, Abraham, volveré a ti. Entonces, en el texto hebreo es que se puede ver esas diferencias textuales para poder identificar cuándo está hablando en plural y cuándo está hablando en singular. Y además los tres varones estaban comiendo.
Entonces, ¿quién seguía hablando con Abraham? Porque Abraham ni siquiera comió con ellos, se quedó en pie, ¿vale? Viéndolos comer. Y después dice, y cuando dice, además dice, y él estaba detrás de él. Ah, ahí también lo que les explicaba aquí. Él estaba detrás. Aquí estaban los tres varones. Aquí Abraham. Sara la tienda acá. ¿Quién estaba detrás de Abraham? Dios. Dios, exactamente. Entonces, es por eso que se puede notar literalmente, infortunadamente toca decirlo, en la lectura español no se pueden ver esos cambios y esos detalles, pero en la lectura hebrea sí. Por eso lo estoy, todo este capítulo lo estoy leyendo desde el hebreo, para que lo podamos entender mejor y explicarlo. Mira que se puede entender mucho mejor, explicativo, siendo explicativo. Porque mira lo que dice el versículo 20. Y dijo Hashem, ¿cierto? El grito de Sodoma y de Gomorra que se ha multiplicado, ¿cierto? Que era mucho, ahí dice Kirabá, o sea, que era mucho. O sea, ese grito se refiere al escandaloso que era la fama de Sodoma y Gomorra. Dice, y el pecado de ellos, el cual era muy pesado. Dice así, Kihavda Meod. Dice así, muy pesado. Cuando lleguemos a la parashá, cuando lleguemos al libro del Éxodo, en medio de las parashá, ¿cierto? En medio es parashot, perdón. Parashá es singular, parashot es plural, ¿vale? Resulta que vamos a ver algo del faraón. Porque resulta que la expresión kavod o kaved, que traducen como gloria, la gloria, el kavod de Hashem, realmente kavod significa pesado, ¿vale? Por eso siempre digo el peso de Hashem, es decir, la importancia de Hashem en este caso. Y resulta que la palabra peso muestra en el faraón que hay 3 grados, digamos así, podemos decirlo, 3 grados en el ser humano de maldad, ¿vale? Y resulta que los grados los vemos lo vamos a ver en esa parashá si alcanzamos a tocarla, porque vamos a pasar por ahí, del faraón. Porque resulta que infortunadamente hay 3 palabras en el texto de Éxodo que las traducen igual y no se ve la diferencia. Pero hay 3 palabras diferentes. Una es caché, la otra es hasak y la otra es kaved, esta, kaved, ¿cierto? ¿Qué es caché? Caché es cuando, esos fueron los 3 estados que mostró Faraón. Caché es cuando hay una discusión bastante difícil entre 2 personas y una de ellas se pone caché y empieza a ponerse difícil y no cede. ¿Qué quiere decir caché? Caché. Cuando 2 personas están discutiendo algo y una de ellas se pone difícil y empieza a argumentar y no quiere ceder. ¿Listo? Es cuando empieza el inicio de la discusión. ¿Listo? Es un inicio de la discusión como que, eso está muy difícil, quiere refutar, ¿vale? Pero puede ceder. Pero esta persona aquí no cede. Luego viene el hazak. El estado hazak es cuando la persona ya se pone a la defensiva y ya su ego no le permite escuchar. Se vuelve arrogante y prepotente. Por más de que la otra persona tenga la razón, es tanto el peso de esa persona que no, lo niega, lo niega. Y lo peor es que se equivoca después y le toca reconocer que está equivocado. Pero podemos evitarlo también nosotros. Hombre, si alguien tiene la razón, pues désela, porque tiene que ir en contra. ¿Cuál es el berraco o no entiendo nosotros seres humanos cuál es el bendito problema de todo querer llevar la contraria y no escuchar? Y nos pasa mucho. Hazak, ese es Hazak. Cuando la persona ya se pone en la defensiva y ya se cierra a escuchar, ya no quiere escuchar. Y el último, que es el estado que muestra Hashem en Faraón, es el estado Kaved, el inamovible. Este estado es cuando ya la persona te ataca para mal y ya se vuelve tu enemigo porque empieza a perseguirte. Y eso pasó el Faraón con Moisés. ¿Vale? Entonces, nosotros a veces tenemos estos estados, el caché, que es esa discusión que cuando tenemos una discusión y a alguien no nos gusta lo que dice, pero nos ponemos, y por más de que tenga la razón, nos ponemos difíciles y nos ponemos que no queremos ceder. Y el problema es que de ahí pasamos a otro estado, un estado obstinado, ¿vale? Esto es obstinación, que ya nos volvemos tercos y ya nos ponemos a la defensiva y nos volvemos egocéntricos y ya no queremos escuchar.
Y ya viene el último estado, que es Kabet, que ya es cuando ya vemos a esa persona mal y ya la empezamos a atacar y a dañar y a herir con las palabras y nos volvemos ya enemigos de esa persona. Ojo con caer en eso. Mire que el Señor nos viene hablando hoy del pensamiento, de tener cuidado con lo que decimos, todo esto, sus estados. Hermano, ¿quiere decir algo? O en veces la persona tiene la razón y nosotros por orgullosos de maldad lo atacamos, que eso no es, Exacto, que eso no es, y la persona tiene la razón. exacto. Pero nosotros con nuestro orgullo, con nuestro odio, con nuestra arrogancia, Ajá. así no es y así no es. Usted lo ha dicho, por la maldad. Ujú. Es ahí donde tenemos que revisarnos, examinarnos y tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Con nuestros pensamientos. Versículo 21, ya vamos terminando. Quiero que terminemos esto aquí ya. Dice así, el versículo 21. Era Dana, dice, yo descenderé ahora y veré. ¿Qué dice la Reina Valera? Así que descendí, ¿qué dice aquí? Ah, bueno. Ajá. Bueno, ahí esta traducción está un poco confusa porque no se entiende muy bien lo que quiere decir. La traducción real, bueno, la traducción cercana a ese versículo 21, porque en el español no se entiende muy bien, debería ser así. Yo descenderé ahora y veré. Ya vamos a ver qué significa ver. ¿Cómo así que Dios vio? Si Dios lo sabe todo, ¿cómo así que vino a descender y ver? ¿Vale? Esa es una pregunta. Ya vamos a responderla. ¿Listo? Yo descenderé ahora y veré. Y mire la pregunta que viene aquí. ¿Acaso conforme al grito de ella, o sea, de Sodoma y de Gomorra, ¿vale? Que viene hacia mí, han procurado la destrucción. Mire lo que es ahí. Y dice, o si no, ya yo lo sabré. ¿Cómo así? O sea, lo que está diciendo es, en este caso, hey, ¿acaso conforme al grito que viene de Sodoma y Gomorra hacia mí, que han procurado la destrucción total, es decir, son enemigos míos, se han vuelto ya enemigos míos, ¿vale? Y si no es así, ¿acaso yo no lo sabré? O sea, no sabré qué hacer si esto es así, es lo que está diciendo. Y si esto es así, ¿acaso yo no sabré qué hacer? Es lo que le está queriendo decir en esa intención de ese versículo. Esa es la intención del versículo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra ver? ¿Vale? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué significa ver? La palabra ver, ¿cierto? El verbo ra'a, creo que es así se escribe, no estoy mal, que significa él vio en pasado, ¿vale? Este verbo, bueno, creo que es así, lo estás escribiendo, lo estás escribiendo, así, perdón. Sí, me parece muy extraño escribir al revés, acostumbra un ra, ¿cierto? Ra es él vio, ¿vale? Pero ahí dice y veré a futuro, ¿vale? Yo veré. Y resulta que, Él vio. entonces la pregunta es, hombre, si Dios ya lo sabía, ¿cómo así que él iba a ver? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo así? Resulta que el verbo ver hace referencia a experimentar. Ver significa o hace referencia a experimentar. Experimentar, ¿vale? Experimentar, imagínense, experimentar. O sea, tener contacto con algo, en este caso, ser testigo de algo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es decir, que Dios, a través de los mensajeros, mira que los mensajeros ya se fueron y se quedó Dios hablando con él. Eso muestra que Dios está hablando con Abraham delante de los tres varones. Porque dice que Dios, él los despidió y siguió hablando el Señor a Abraham. ¿Eh? Entonces, y dice la palabra que llegaron dos nomás a Sodoma, otro ya no fue, solo fueron dos. O sea, otros, quién sabe qué se habrá hecho. Y la mujer de Abraham está. De Lot, o Sara. Ah, Sara seguramente entró a la tienda y sí, ya quedó ahí. Ya no le paró buena mano con Ya quedó allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que el Señor vio? Resulta que a través de Lot, porque Lot estaba en la ciudad y la palabra habla del justo Lot, del justificado Lot, y lo dice la carta de Pedro, segunda de Pedro 2, y el justificado Lot que ayunaba y oraba por los de Sodoma.
La pregunta que yo me hacía anoche que leía con Linda esa para allá era, ¿qué tenía Lot en la mente para haberse metido en una ciudad de esas tan duras, tan horribles? Es como si tú te dicen, hey, no te metas para allá que esa fama que tiene ese barrio allá es horrible. ¿Cuál fue el propósito de Lot meterse allá si él fue justificado por Dios? ¿Mm? Si él fue salvo por Dios, porque justificado significa ser salvos, creyente en Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Lot? Tal vez prosperidad o buscar al mundo lo que no él había perdido. Lo curioso de eso es que cuando los mensajeros van y lo sacan de la ciudad, le tocó dejar todo tirado. O sea, todo lo que Lot tal vez hizo allá, riqueza, de pronto le tocó dejarlo tirado porque Dios se lo destruyó. Todo eso se destruyó de allá. Imagínense, eso es una buena reflexión para que entendamos. No apegarnos a las cosas de este mundo. Sí. Ni a montones, Mashiach dice, no a montones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Vale? Entonces, claro, a través de Lot y los mensajeros que Dios envió, ¿vale? Iba a experimentar el grado de maldad de estas ciudades, ¿vale? Era como dejar un testimonio y de que el juicio que iba a hacer sobre esas ciudades no iba a ser injusto, ¿vale? ¿Cómo así? Porque recordemos cuando ellos llegan a la ciudad, Lot los atiende, los mete a la casa, les dice, hey, no se queden aquí en la plaza, esto y lo otro, y Mashiach y dice que llegaron a la casa de Lot. Imagínense o sea, la corrupción que tenía ella en la mente de ellos, que dijeron, hey Lot, ¿quiénes son esos? Ven, danos a nosotros porque queremos tener relaciones con ellos. Imagínense el grado de maldad tan horrible. Es como que trajeron un invitado aquí a la casa y llegaron los del barrio y decir, hey, venga, Steven, si yo oí que llegaron unos invitados, déjanos conocerlos. O sea, algo así, depravado y degenerado. Imagínense la mente. Y dice que desde el más joven, desde el más anciano, hasta el más chiquito. Todos estaban depravados. Y Lot estaba con sus hijas en medio de esa depravación. Y al parecer sus hijas consiguieron hombres de allí. Eso, porque habla de los yernos también. O sea, consiguieron allí. Imagínense. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que en ese momento, si leyeron la parasha, en ese momento iban a violar también a Lot. ¿Y qué hicieron los varones? Cogieron a Lot, lo metieron y dejaron cegados a todos los que estaban ahí en la casa. Y ofreció a sus hijas, imagínense, que eran vírgenes. Ofreció a sus hijas. ¿Qué dice Mashiach? El que hace esto a alguno de estos pequeñitos, lo ha hecho a mí. Pero en esa época entonces había más maldad que ahora. Pues en esa ciudad, en esas ciudades se formó muy fuerte. Y hay ciudades donde uno, pasa que uno como no ha salido aquí al país, no lo ve, no se da cuenta, pero hay ciudades muy horribles. Usted uno nomás escucha lo de Colombia. Sí, pero hay cosas horribles en el África, en Alemania. O sea, en ¿cómo se llama? Mardi Gras que hacen aquí en New Orleans, también en Estados Unidos, eso es una asquerosidad también, eso allí. Eso son horribles, ¿sí me hago entender? Entonces, en Colombia también depravado, drogadictos han violado a las propias mamás y las han matado. Sí, imagínense el grado de maldad. O sea, el punto de esto es que el Señor, el punto de esto, el punto ya para terminar, el punto de esto es que Mashiach cuando dice, el que lo han hecho a estos pequeñitos lo han hecho a mí. Hombre, se lo hicieron a Lot, que era justificado de Dios, y se lo hicieron a los mensajeros de Dios. Como quien dice, hey, ¿qué dice el Señor aquí? Que si el Señor los puso allí a Lot y a los mensajeros para probar el punto de maldad de ellos. Como para después el Señor dice, si no es así como dice la fama, lo que me llega a mí, posiblemente haya gente clamando, porque hey, la maldad de los de Sodoma, yo sabré qué hacer, dice el Señor. Pero claro, dependiendo de eso mismo, así iba a ser el juicio de Dios. Pero cuando vio Dios que se lo hicieron a Lot y a los mensajeros, eso fue ya lo que rebosó la tapa. Y dijo Dios, ya esta gente tiene que ser desarraigada de aquí. No pueden seguir. ¿Vale? Y ahí fue cuando el Señor coge, tumba todo lo que es. Y daña a todos con azufre y fuego los destruyó. Y sin embargo nos saltamos el pedazo donde ya el Señor Abraham, de forma atrevida, porque fue un atrevido, literalmente muestra el texto, un poco atrevido, pero Dios muy paciente, Dios es muy paciente con nosotros. Le insistió 6 veces y de 6 maneras para que no destruyera la ciudad. Porque tal vez Abraham pensaba en su sobrino también, Lot. Pero cuando llegó a 10, el Señor
Se fue. Eso es un ejemplo claro que cuando nosotros oramos a Dios todo el tiempo, oramos, Señor, esto, pero no se dio, es una forma que Dios hace para enseñarnos y que nosotros mismos nos demos cuenta de que, hey, no clames más porque eso no va a ser para ti. Es un ejemplo, ¿vale? Porque si clamamos y vemos que no, y vemos que no, es porque el Señor ya determinó otra cosa. O sea, es que Abraham fue atrevido porque era como decirle a Dios, hey, ¿no crees que está siendo injusto con lo que vas a hacer, Dios? Algo así. Sí, literalmente uno lee el texto hebreo y suena así. O sea, le dice, Señor, que se libre de ti hacer cosa esto, matar al justo por el injusto. Imagínate lo que le dice Abraham a Dios. Y entonces, eso es importante aquí. Eso es algo bastante complicado, ¿vale? Y que entendamos que cuando el Señor determina algo para nosotros, ya no hay poder humano que lo doble. ¿Qué le tocó hacer a Abraham? Dice que el Señor llegó allí, dice que llegó a 10 y Abraham quedó hablando solo, porque el Señor se fue. ¿Qué ibas a decir, madre? ¿Quién más quiere decir algo? Sí, que es que se nos olvida que un no también es respuesta. Un no también es respuesta. Y que sí puedes explicar qué significa el número 3, que, o sea, lo mencionaste, pero no lo dijiste. Verdad, perdón. El número 3, lo que estuve mirando, hace referencia a un asunto, el número 3 hace referencia a la veracidad de un asunto sobre algo. Es decir, por ejemplo, vemos el ejemplo cuando el Señor le menciona 3 veces a Pedro, hey, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Guarda mis ovejas. O sea, el 3 hace referencia como a una declaración hecha y que servía para enfatizar algo que se iba a hacer. Porque ahí habían 3 testigos en esa conversación que tuvo Abraham con Dios. Ya después llegaron 2 a Sodoma, el otro porque dice que llegaron 2, no más. Entonces, el número 3 al parecer hace referencia, ¿vale? A la veracidad de algo, o sea, hace referencia a que una declaración cuando se hace, se enfatiza y se deja clara. Por eso a Pedro se le apareció 3 veces la visión del manto y le repitió 3 veces. Se le apareció 3 veces la visión del manto, no. Se le apareció con la visión del manto, o sea, que tuvo, esa voz le habla 3 veces. Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. O sea, queriendo dejar ratificado cuando le dice, Señor, pero es que yo no he matado nada ni he comido nada impuro. ¿Cómo te ocurre? Pedro, no llames inmundo a lo que ya he limpiado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está dejando un claro mensaje con 3 veces. Un claro mensaje de que lo que el Señor ya limpió, el hombre no lo puede dañar. Y lo que el hombre declara, y lo que Dios declara inmundo, el hombre no lo puede limpiar también, ¿no? Porque el hombre no tiene ningún poder para hacer eso. Entonces, el número 3, lo que estuve analizando y leyendo, y según la escritura, es que es el número de veces que se usa para dejar enfatizado algo y ratificar un mensaje de Dios. ¿Listo? Para dejar en claro. Con relación a los gentiles, ¿no? Haga la claridad, valga la claridad. Ah, sí, con relación, no, sí, el ejemplo de Pedro con relación a los gentiles, claro está. Sí, claro, o sea, hablando de los gentiles, por eso lo mandó de Cornelio después. ¿Vale? Sí, claro que sí, la claridad. Pero ese es el punto, ¿no? Del número 3. Por eso yo, no sé, si eran 3 varones, hubiera podido mandar 4, pero mandó dice que 3. ¿Vale? Era el testimonio de lo que el Señor iba a hacer. Y también los testigos de las promesas que el Señor le estaba dando a Abraham. ¿Sí me van a entender? Y a Sara también. Entonces, familia, eso dejémoslo hasta allí, es todo porque se nos alarga la parashá y podemos seguir hablando y ver muchas cosas aquí, ¿vale? Importantes. La otra semana que sigue la parashá, me tomaré el tiempo de explicar el capítulo 22 de esta parashá, ¿listo? Así como hice con hoy, de tomar quedamos en el, no, o sea, ya la parashá termina hasta el capítulo 22, sí, versículo 24, ¿listo? Ya la otra semana les doy la parashá que sigue, empieza desde el capítulo 23, el capítulo 23, y en este caso se llama la parashá Havei Sara, la vida de Sara, ¿cierto? Que va del Génesis 23, 1 a Génesis 25, 18. Yo se los escribo ahorita. ¿Listo, familia? Para que lo tengan en cuenta ahora. Entonces ya sabemos que la parashá de esta, ve, el punto o el versículo bastante, creo que me lo salté de hecho, o el versículo 14 del capítulo 18, de ahí de Génesis 18, 14, sí.
Yo me lo pasé, porque Sí, ese es por como ahí. el punto principal de esta parashá. Sí. ¿Cuál es? Dice así, versículo 14, se lo voy a Ah, traducir. bueno. Perdón, le interrumpo un momentico. Dice así, la Reina Valera dice, carece de fuerza una palabra, o la otra dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Más bien diría así, dice así, Haipale Mehashen Dabar, dice así, es decir, ¿será sorpresa para Dios algún asunto? O sea, es como quien dice, ¿será esto de darte un hijo para Dios algo sorprendente? Dice no. Y le dice, para esta cita, mire que ahí usa la palabra Moed. Eso es algo curioso, ¿no? Porque la palabra que usa allí, en el versículo 14 del capítulo 18, usa la palabra Moed. Y ya sabemos que un Moed es el nombre que se le da a la cita de las fiestas, de lo que se conoce como las citas del Señor, ¿cierto? Citas del Señor. La pregunta es, ¿será que el Señor está hablando de alguna cita ahí? No sé. No lo dice el Evangelio, no sé nada. Solo sé, Génesis 18, 14. 14, sí, que el Señor le dice, para este Moed, es decir, para esta cita, volveré a ti, ¿cierto? Dice, conforme al tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Este versículo es el pilar de esta parasha, ¿vale? Es como quien dice, ¿habrá algo sorprendente para Dios hacer? No. Nada, ¿cierto? O sea, para el tiempo señalado, para el Moed. Y este Moed puede hacer referencia a un tiempo, se me viene a la mente ahorita en este momento, voy a relacionarlo así, por ahora lo dejaré así, mas no voy a afirmarlo. Podríamos decir que este Moed dice, para este tiempo tendrá un hijo Sara. Y el hijo, recordemos que Isaac hacía referencia y era figura de Mashiach. Y Mashiach vino en un tiempo específico. Podría ser que el Señor le estaba diciendo espiritualmente y proféticamente a Abraham sobre la venida de un tiempo específico de Mashiach a la tierra. Podríamos verlo así, ¿no? Mas no estoy afirmándolo porque puede que no sea así, pero se me viene a la mente esto y puede tener alguna relación allí, ¿no? Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy. Bendito el Señor que nos ha permitido estar aquí. Bendito el Señor que nos ha permitido avanzar y todo, y pues conocer el Señor que su palabra es veraz y sus enseñanzas siempre nos van a servir para esto, ¿vale? Entonces, nos vemos familia, un abrazo, Shabbat Shalom, Dios los bendiga y que estén muy bien.